¿Qué dice, no sé si has visto, qué dice la maestra Delfina y qué dice Alejandra del Moral? Porque los están engañando ahora, Karen, diciéndoles que si llega la maestra Delfina les va a quitar el salario rosa o la tarjeta rosa o esta cuestión. Sí. ¿Qué ha dicho también de eso la maestra? Más allá de lo que tú nos quieras seguir comentando de lo que nos traes de información del salario rosa. Uh-huh. Sí, es en los últimos días o durante toda la precampaña y lo que va de la campaña se han difundido un sinfín de mentiras en los que se asegura que una vez que llegue a la gubernatura la maestra Delfina va a eliminar el salario rosa. Esta situación es completamente falsa. Justamente la diferencia en la visión de implementar los programas sociales radica en lo que acabas de mencionar. Anteriormente, o la vieja usanza del priismo, es utilizar estos programas sociales y tener un universo sumamente reducido. Es decir, el salario rosa actualmente le llega a 700,000 mujeres mexiquenses, de un universo de 7 millones. Es decir, solo el 10% recibe el salario rosa. ¿De qué manera se escoge quién sí y quién no? Pues bueno, eso es lo que si quieres ahorita platicamos, porque ahí hay un sinfín. ¿Cómo? Háblanos sobre eso, porque es bien importante. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las formas en las que se da a estas 700,000? Que además es muy poco, 700,000 personas en comparación a los 7 millones de mujeres que existen en el Estado de México, ¿no? Sí, pues la forma en la que se implementa es a través de las denominadas coordinadoras, las que a su vez coordinan, valga la redundancia, a las gestoras, que son las beneficiarias directas. Estas señoras, estas personas, estas mujeres son las leales, las operadoras fieles del priismo, y una de las condicionantes que les dan a las gestoras, es decir, a las beneficiarias, es que uno, recluten o junten a más personas para que sean parte del salario rosa. 2, que le sean leales al gobernador y al priismo. Y 3, que asistan a eventos de carácter político. Esta situación contrasta totalmente, y ahora sí voy a lo que preguntabas, con la propuesta que está haciendo la maestra Delfina de reconfigurar este programa y ponerle mujeres con bienestar, creo que es mujeres con bienestar, el cual busca justamente que sea de carácter universal, es decir, que no exista ninguna condicionante y tampoco ningún intermediario para que las mujeres mexiquenses sean acreedoras a este salario rosa. Claro, hay algunas reglas de operación que sí se tienen que cumplir, pero pues son cosas más de 18 a 64 años, se busca ampliar, por ejemplo, que no estén recibiendo otro beneficio económico, y sobre todo se le busca dar dignidad a las mujeres que se encargan de los cuidados, es decir, que ya no sea una condicionante electoral, que además diría yo que es bastante falto de visión de género el que le hayan puesto inclusive así salario rosa, es decir, están estereotipando totalmente a las mujeres mexiquenses. Y la propuesta que está haciendo la maestra Delfina es eso: primero, que sea de carácter universal, tener un presupuesto mucho más planificado para que la entrega de los apoyos no esté sujeto al presupuesto que haya disponible en ese momento, sino que desde el inicio del ejercicio presupuestal se tenga pues contemplado todo el año, tal como pasa con los programas sociales a nivel nacional, a nivel federal. Esa es la principal diferencia. Y ahora Alejandra está diciendo que ya no solamente se le va a dar el salario rosa a las mujeres mexicanas, sino que para todos. Está prometiendo como si fuera muy fácil y el dinero, no sé, naciera de los árboles, y dice que va a ser el salario familiar, que va a ser para el perro, para el gato, para el pescado, para el señor, para los hijos, para todos va a haber dinero, porque pues claro, es fácil prometer cuando vas 20 puntos abajo. ¿Y de dónde van a sacar? Bueno, en el hipotético caso, ¿no?, que sabemos que no va a pasar y tocamos madera para que pues, obviamente no suceda, ¿de dónde van a sacar esos recursos para darle a todas las familias una cantidad de dinero? Y además me parece, Karen, una cuestión bastante perversa, que sea el Estado de México una de las entidades con más desapariciones de mujeres, una de las entidades con más feminicidios, y que se haya tratado de jugar electoralmente con el salario rosa
mostrando un disque interés por las mujeres cuando no hay una política pública verdaderamente estructurada, bien hecha, para poder rescatar a las mujeres del olvido en el que se encuentran. Si hay una parte de la sociedad mucho más perjudicada en el Estado de México, son las mujeres, y que estos reverendos hipócritas y cínicos nos vengan a hablar de decir que tienen la prioridad de las mujeres cuando ellos han sido las que las han empobrecido, las que no les han garantizado la seguridad en las calles, en el transporte público y en ningún lugar, pues me parece que raya mucho en lo perverso, ¿no? El utilizar a las mujeres como punta de lanza electoral. Están utilizando a la mujer para sus propios intereses, pero no están viendo en realidad y no han visto durante todos los años que han gobernado por las mujeres. No les interesa. Sí, esto que acabas de mencionar es bastante importante porque justamente el salario rosa, en lugar de que muestre la mejor cara del priismo porque se preocupase por las mujeres, muestra la peor cara del priismo, perdonen, y sobre todo la falta de propuestas de políticas públicas para atender a las mexiquenses. Yo parto de esta reflexión. La independencia de una mujer está condicionada en un primer momento por su independencia financiera, su independencia económica. Y esto, pues, incluye un sinfín de situaciones, ¿no? La primera es que tenga condiciones dignas de trabajo, que tenga condiciones o que el Estado garantice en dónde puedan quedarse sus hijos si es que es madre, para que la madre pueda salir a trabajar o demás cuestiones. Y así, en los casos de violencia tan tremendos que se viven en la entidad mexiquense, se pueda tener una disminución. Es decir, que las políticas públicas se encaminen o vayan visualizadas a atender justamente las causas que conllevan la violencia hacia las mujeres y que terminan en situaciones lamentables como son los feminicidios, como son la violencia que existe en múltiples hogares en las que las mujeres justamente no se van. Uno, porque no tienen independencia financiera, reitero, y el salario rosa que está condicionado a apoyar al gobernador y que son 2,400 pesos mensuales, evidentemente no les va a dar para solventar los gastos de una familia o los gastos de ella sola. Hablamos solamente de una persona. Y dos, no se van porque pues las fiscalías del Estado de México son el mejor ejemplo de corrupción. Es una burla que el PRI utilice el salario rosa como una política integral de género, que así lo ha manejado en algunos espacios inclusive, porque realmente no está atendiendo la situación tan dramática que se ha vivido por décadas en las casas de las mujeres mexiquenses, en el transporte, en las calles. No hay una política integral de género que garantice seguridad, que garantice educación o que garantice trabajo o una vida digna. No lo hay y el salario rosa pues solamente resulta una burla. Algunas asociaciones feministas han dicho que estos programas dirigidos a las mujeres, como el salario rosa, lo que busca es reproducir, es decir, tiene una figura reproductora de los patrones de la mujer en la casa y te damos una ayudadita, pero no fomenta la igualdad en las relaciones de familia o en las relaciones de poder y las asimetrías que existen en la sociedad. Hasta se podría decir, Karen, que se está ejerciendo una violencia de género en el momento en el que condicionas a una mujer en condiciones, que condicionas a una mujer que tiene un contexto de pobreza, un contexto de violencia, un contexto en donde no puede salir a las calles de manera libre, en donde hay una, como tú dices, una falta de política pública, de movilidad, de programas que vayan a atender el verdadero problema, y que todavía el gobierno llegue con este tipo de programas, condicione y esté diciendo, sí vas a tener esta cantidad, pero tienes que hacer esto y esto y esto. Es una violencia que se está ejerciendo desde el mismo poder. Y esa es la violencia que ahora también están ocupando, de decirles que la parte psicológica, si tú votas por otro partido, te vamos a quitar esta ayudadita, ¿no? Porque como no es un derecho, porque como no es constitucional, porque como no se está viendo en un espectro, en un abanico más amplio de derechos del estado de bienestar, entonces la gente se asusta y la gente entonces dice, híjole, pues esta cantidad, aunque es esta cantidad, dices que son 2,400 mensuales o bimestrales.
Bimestrales son. Bimestrales, imagínate, es muy poco, pero de alguna forma dicen, híjole, esto me ayuda para comprar algunas cosas que no podría comprar, y si me lo van a quitar, entonces ya de esa forma el gobierno mismo del Estado de México, el PRI, está ejerciendo una violencia contra las mujeres al ponerlas en esta cuestión psicológica y al engañarlas en que estos programas van a desaparecer, cuando lo que se busca obviamente es que se puedan ampliar, sean universales y sean derechos plenos de las mujeres, pero además que vayan acompañados de otros programas, que no solamente es entregar una cuestión de dinero, que eso es algo bien importante y aquí lo hemos dicho y lo celebramos, es uno de los cambios más importantes que ha habido en el gobierno de la Cuarta Transformación, inyectar recursos directos, pero que tendría que ir acompañada de otros programas que garanticen el bienestar de las mujeres, la tranquilidad de las mujeres y, como tú bien lo dices, la independencia económica en todos los sentidos de las mujeres. Sí, de hecho, la violencia que se ejerce también desde el Estado hacia las beneficiarias del salario rosa es una violencia de tipo económica, en las que se les está generando la angustia permanente de que si no participan en las actividades que les están pidiendo sus coordinadoras o sus coordinadoras o quienes están a cargo de la dispersión de las tarjetas y de los fondos, pues se les va a quitar el apoyo. Además de que pues esto está generando un miedo permanente y una manipulación. O sea, eso es importante mencionar, que los programas sociales lo que buscan es garantizar condiciones mínimas o condiciones de bienestar entre la población, pero para el PRI parece que eso no lo es, ¿no? Parece que para ellos los programas sociales solamente son una forma más de tener una base electoral permanente. Y esta violencia económica se da a partir de justamente sus reglas de operación, que son bastante difusas. Hay un apartado en el que hablan de las obligaciones de las beneficiarias. Hay varios puntos, ¿no? Que son trámites administrativos, bla, 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 capacitaciones que les dan, pero hay un punto, el E, en el que dice, para el caso de las beneficiarias que continúen en el programa, deberán realizar actividades de desarrollo comunitario cuando les sea requerido por la instancia ejecutora. Estas actividades de desarrollo comunitario en ningún momento se especifica y no hay ningún documento en el que se le pueda dar seguimiento, pero estas actividades de desarrollo comunitario justamente son los actos de proselitismo electoral o los llamados que se les pide a las beneficiarias para que busquen a más mujeres mexiquenses que quieran formar parte de esta red y que busquen ellas a su vez a más personas, todas ellas, claro, leales al partido que les está dando esta transferencia de recursos, y si no lo hacen, pues se les va a quitar el apoyo. Y en otros casos hay denuncias importantes en los que no hay un seguimiento puntual del pago de las beneficiarias, es decir, como un mes, bueno, un bimestre en este caso te puede llegar, como un bimestre no te puede llegar. No existe un seguimiento ni un órgano de control así real que esté pues dando cuentas de cómo va la dispersión de estos apoyos a las mexiquenses. Qué grave esto que tú estás diciendo con respecto a que les das y no les das, porque cuando no les das, ¿a dónde se va ese dinero? ¿Se repone o no se repone? Es decir, es una cuestión peligrosa. Además, tengo información, Karen, de que justo alrededor de este programa del salario rosa se creó una red impresionante de operadoras políticas a favor del MASO y del PRI, evidentemente, del gobierno priista, y que reciben bonos, es decir, estas operadoras o gestoras que están en distintas partes, evidentemente de todo el Estado de México, reciben bonos económicos para ir afiliando a más mujeres con todas esas condiciones que tú bien ya nos has desglosado. Entonces se tejió ya en estos 6 años de gobierno una red importante de operadoras políticas con un sueldo, porque reciben un bono para poder convencer, para poder reclutar, para poder traer mujeres que abusando, que eso es importante decir, abusando de su necesidad, abusando de sus necesidades, las condicionan y prácticamente les dicen tienes que ir acá y si no te lo quito, y tienes que apoyar, tienes que decir esto, tienes que hacer esto. Me parece gravísimo toda esta parte, y además que el propio Instituto Electoral local
no se dé cuenta de que en estos momentos ya está operando esa red de gestoras de ese programa clientelar a favor de condicionar el voto del próximo 4 de junio, lo cual es muy grave. Sí, sí, esa situación es totalmente grave, pero hay que entender también que las elecciones que se vienen ya en 2 semanas en el Estado de México son unas pues elecciones de Estado y se va a utilizar todo el aparato y todos los aparatos que tengan todas las instituciones para intentar retener el poder de las pocos bastiones que le quedan. Una de sus mayores cartas o de sus aliadas es justamente la red que se ha generado a partir del salario rosa. Pero pues yo creo que se va a tener que seguir trabajando pese a esta red, pese a todo ello, claro que sí, denunciando todo lo que se sabe y en algún momento buscando que toda esta situación y este tipo de corruptelas de las que parece que ya han querido que las personas que viven en el Estado de México hagan caso omiso, pues no va a ser así, eso ya no va a pasar y esta situación se tiene que denunciar en este momento, pero sobre todo se le tiene que hacer un llamado a las ciudadanas, a los ciudadanos, a las mujeres mexiquenses para que no dejen que ninguna amenaza, que ninguna persona busque orientar su voto el pretexto de que se les va a quitar algún programa social o de que ya no les va a llegar en algún momento que la despensa, que esto, que lo otro, porque eso también es cierto. Las operadoras del salario rosa han tenido bastante cuidado, tienen órdenes bastante claras de que, por ejemplo, a las mujeres que simpatizan con la candidata de Morena o que simpatizan con el presidente no pueden ser beneficiarias de este programa. Y hay otras mujeres que están simpatizando, que van a votar por una opción diferente al priismo, pero que no lo dicen porque están amenazadas y están condicionadas totalmente a que tienen que mantener la línea oficial de apoyo a Del Mazo. Yo llamo a lo que siempre ha dicho el presidente: ustedes reciban todo, ustedes reciban lo que les den, pero en el momento de ejercer su voto son libres. Es la única vía, es el arma que tiene el pueblo para hacer valer su voz y pues para cambiar las cosas de una manera pacífica. Algo que tú decías que me parece bien importante, Karen, es que sí, efectivamente, es una especie más bien de elección de Estado lo que estamos viendo. Y con todo y esta elección de Estado, creo que hay una mayoría aplastante en el Estado de México que está harta de estas condiciones, harta de estas amenazas, harta de recibir ayudaditas cuando lo que quiere es un estado de bienestar, cuando lo que quiere es progreso. Y creo que eso lo entiende muy bien la población. De lo contrario, las encuestas no nos dirían lo que nos están diciendo, de una diferencia muy grande de más de 20 puntos a favor de la maestra Delfina. Creo que también es muy importante que sea una mujer, que sea una maestra, porque creo que estas van a ser unas elecciones de la dignidad, en donde la dignidad va a estar en contra del abuso, del atraso, de la violencia, de la corrupción, de todo lo que fueron acumulando, no solamente a costa de los ciudadanos del Edomex, sino que beneficiándose no solamente a una clase política local, sino hay que recordar que en el Estado de México toda la corrupción que ha habido ahí, que sigue existiendo ahí, ha servido para sostener al PRI nacional, para sostener al PRI en toda su estructura. Sí. Entonces creo que es momento de quitarle su minita de oro, Karen, y creo que la gente sí lo está entendiendo, que esa minita de oro en donde repartían migajas literalmente a las mujeres, eso ya no tiene que continuar. Ahora tiene que haber un gobierno del pueblo para el pueblo, en donde todas y todos sean acreedores de derechos plenos, completos y de un estado mínimo de bienestar. Tus conclusiones, mi querida Karen, ya para ir cerrando. Sí, lo primero que quiero destacar es que en efecto se viene un momento en el que se puede recuperar o se puede dar a notar que en el Estado de México los habitantes, las mujeres mexiquenses, pues somos actores, somos sujetos con dignidad y que estamos en un proceso de politización como nunca se había vivido. Eso es lo primero que quiero destacar. Lo segundo es que el salario rosa, si llega la maestra Delfina, no se va a quitar.
Eso lo quiero reiterar todas las veces que sea necesario, porque es la mentira que están ocupando a diestra y siniestra, sino que se va a reconfigurar en una visión de bienestar para las mexiquenses, en un primer momento para las que necesitan más, las que requieren, tienen necesidades económicas mucho más fuertes, pero como ha pasado con los programas sociales, año con año se va a ir ampliando, todo esto con base en un manejo responsable del presupuesto de la entidad, que es el segundo más grande a nivel nacional, y no es posible que sea nuestra población la que vive en las condiciones pues más duras en algunos municipios o de mayor inseguridad, en este caso para las mujeres. Y lo tercero es que pues se le está acabando su último bastioncito al priismo, y el salario rosa pues ya vimos que no es el mecanismo para que intenten sostener su poder. No van a poder, porque ya hay un pueblo que tiene mucha conciencia y que, a diferencia de los últimos años, de las últimas elecciones, pues en esta elección está bien consciente de que se requiere un cambio de fondo en el que haya derechos para todas y para todos, y no solamente para los que son amigos del candidato o los que son amigos de la gestora, de la coordinadora. Eso es lo que yo resaltaría. Así es, mi querida Karen, es una elección donde se pone en juego la dignidad. Me parece que eso es lo más importante, sí. La dignidad de tanto abuso y tanto pisoteo de la gente, de la gente que vive en el Estado de México, que por tanto tiempo sus gobiernos los condenaron a ser ciudadanos de tercera. Y que ahora estamos diciendo no hay ciudadanos de primera y segunda y de tercera, todos tenemos que tener una base, todos tenemos que tener una base mínima de bienestar para poder avanzar y para poder progresar, pero creo que sí se va a imponer, pese a esa campaña completa y absolutamente de Estado, se va a imponer la dignidad. Pues bueno, vamos a seguir platicándolo, mi querida Karen, te agradezco muchísimo. Una invitación rápida, las invito a todos a que vean un documental de una compañera muy querida, de Beatriz González, se llama El Engaño Rosa, así lo pueden buscar en YouTube, y pues es más información sobre este tema que estuvimos platicando. Muy bueno, El Engaño Rosa se llama. El Engaño Rosa. Está en YouTube, lo pueden buscar, muy interesante que lo puedan buscar todas nuestras resentidas y resentidos. Nosotros, pues, nos tenemos que despedir. Gracias, Karen, nos vemos el próximo martes. Nos vemos.